de los ingredientes para que esto de los imposibles se vuelvan posibles. Y uno de esos ingredientes, decía yo la semana pasada, es la actitud y el ambiente con el que nos enfrentamos. El ingrediente es con qué actitud usted se enfrenta al ambiente en el que se mueve. Esas dos cosas que en nuestra vida todos los días nos enfrentamos y vemos, básicamente siempre van a estar allí. El ambiente muchas veces no es porque lo provocamos nosotros, y lo que hoy estamos viviendo, el ambiente nuestro en el Ecuador no es nada agradable, no es un ambiente de paz. Pero lo que sí podemos afectar nosotros es la actitud con la que nos enfrentamos a las situaciones que el ambiente nos propone. Terminaba la prédica de la semana pasada con la pregunta de: ¿y usted con qué actitud va a enfrentar el resto de su vida? La actitud es muy importante para que nosotros podamos mirar la acción de Dios volviendo a lo imposible posible. A veces nosotros, fruto de la actitud, nos declaramos derrotados, nos declaramos desesperanzados, pero si usted tiene una actitud adecuada, es decir, cree en lo que Dios le dijo, las cosas que parecerían imposibles se pueden volver posibles. El día de hoy voy a topar otro ingrediente que tiene que ver con esto de lo que estamos viviendo y cómo enfrentamos estas situaciones críticas, caóticas que nos han venido en la vida. Hablábamos la semana pasada de que en el camino que nosotros escogemos o en el camino que nos toca vivir a veces, no necesariamente que hayamos escogido nosotros, hay rectas y hay curvas, pero lo que anhelaríamos es que caminemos en una línea recta siempre y que nada pase a nuestro alrededor. Sin embargo, las curvas tienen siempre ese ingrediente de a veces sorpresivas, y a veces, aunque son programadas o sabidas o conocidas, son curvas que no siempre las sabemos manejar bien. El día de hoy vamos a enfrentarnos en algo que probablemente es una curva del camino en el que usted, aunque la sabe, la conoce, no la ha meditado suficientemente. ¿Cuál es la mejor opción para enfrentar los tiempos de crisis después de una buena actitud? ¿Cuál es la mejor opción para enfrentar la crisis después de que las cosas no han salido, no salen, o por más que veo en el futuro, no van a salir como yo quiero? ¿Cuál es la mejor opción para que cuando estoy caminando aparentemente en el camino que no debería tener problemas, aparece un problema y una curva del camino intenta sacarme del camino? Y aunque no quisiera darles todo el condumio de este día de la predicación, debo empezar diciéndoles que el tema, el título de esta predicación de hoy es claro y no hay cómo más escaparse de ese tema. La curva del camino de esta semana es obedecer. Es la mejor opción en tiempos de crisis. Es una palabra compleja, es una palabra que tiene muchos ingredientes y es una palabra que al ser humano le cuesta creer, hacer caso y menos vivirla, porque no está en la naturaleza del ser humano obedecer. Recuerden que el ser humano, por la naturaleza pecaminosa, lo que menos quiere es obedecer a Dios. Es más, no queremos obedecer a nuestros padres cuando somos niños, cuando somos adolescentes menos, y cuando ya dejamos de ser adolescentes y tenemos nuestra propia vida siendo adultos, no queremos obedecer las leyes de tránsito, no queremos obedecer a nuestro jefe, no queremos obedecer a nadie. Nosotros queremos ser nuestro propio director, nuestro propio determinador de acciones y bendiciones, y no queriendo obedecer es el estilo que quisiéramos siempre vivir. Pero resulta que esta palabra, aunque no nos guste, es un ingrediente esencial para que lo que usted y yo anhelamos, es decir, que la vida tenga ingredientes hermosos, bonitos, vivamos en paz y disfrutemos de las bendiciones de Dios, a pesar de que no todas lleguen cuando queremos, es el ingrediente principal después de una buena actitud. Cuando entendemos lo que Dios quiere, nuestro corazón cambia, transformamos nuestro pensamiento, según dice Romanos 12:2, y cambiamos nuestra manera de pensar y cambiamos nuestra manera de vivir. Y entonces esa inmediata opción que tenemos que tomar después de tener este cambio, esta metamorfosis, es que el Señor nos pide que debemos aprender a obedecer. Y para eso el día de hoy me he permitido citar un pasaje.
Vamos a ir al inicio de la Biblia, porque la obediencia está desde el inicio de la Biblia. Vayamos a Génesis capítulo 26. Aunque podría ir más atrás, a Génesis 2, Génesis 3, desde Adán. Ese es el principio de la obediencia. Pero el día de hoy me quiero detener en una acción de un gran siervo de Dios, hijo de otro grandísimo siervo de Dios, Isaac, hijo de Abraham, que se enfrenta a una situación muy, pero muy similar a la de su padre Abraham. Si uno hace un análisis de Génesis 26, usted puede revisar y va a ser muy parecido a lo que vivió su papá en un tiempo un poquito atrás. Si revisa Génesis 19, 20, usted va a encontrarse que la misma situación que Abraham vivió, ahora la vive Isaac. Es decir, que después de una época más o menos grande de tiempo, la situación del padre, la crisis del padre, la curva en el camino del padre Abraham se vuelve a repetir en su hijo. Y las acciones de Isaac son medio parecidas. No voy a hacer un estudio más profundo de Génesis 26, sino algo en lo que me quiero detener, que es el capítulo 26 del versículo 1 hasta el versículo 13. Porque lo que necesitamos hoy entender es cómo es que Abraham, pero también Isaac, y más me centro en Isaac, lograron alcanzar una bendición enorme, fruto de la obediencia a Dios en momentos de crisis. Lo que menos queremos en este instante es vivir estas situaciones de violencia en el Ecuador, pero lo que menos hacemos es entender cómo debemos vivir en estos tiempos. No queremos ni siquiera, está en nosotros como pensar que Dios puede tener alguna acción para frenar toda esta situación. Habíamos predicado en algunos tiempos atrás, porque ya esto de la violencia en el Ecuador estamos viviendo un buen tiempo. Habíamos predicado que debemos aprender a rendirnos al Señor y clamar a Dios. Hasta ahora no se escucha un clamor fuerte del Ecuador a Dios pidiéndole y diciéndole: ayúdanos en esta etapa. Estamos reclamándole al gobierno, estamos reclamando a los alcaldes, estamos reclamando a la policía, a todo el mundo le reclamamos. Y no nos damos cuenta de las cosas que Dios propone para que nosotros tengamos una bendición en tiempos de crisis. Dicen que la mayor oscuridad de la noche se la vive en las últimas horas de la madrugada. Es decir, que cuando más oscura es la noche es cuando más cerca está el día. A partir de las 3, 4 de la mañana, probablemente es el momento en donde más oscuro es esa situación nocturna, en donde más oscura la vemos a la noche. La situación caótica que vivimos hoy en nuestro país parecería que es tan mala y oscura que no tiene solución. Todos están llenándose de miedos y temores. Se escucha como en la gente hay la decepción y la frustración frente a los robos, violencia, extorsiones, asesinatos, vacunas y demás. Sin embargo, los que creemos en Dios y creemos que Dios ama al Ecuador y que Él tiene un plan hermoso y de bendición para su gente, debemos tener claro cómo debe ser nuestro comportamiento y dónde debe estar puesta nuestra mirada para poder no perder la esperanza ante la situación crítica que vivimos. Surge entonces la pregunta: ¿qué hacer ante toda esta situación? ¿Cómo debo mirar el futuro? ¿Qué herramientas debo usar para enfrentar estos duros momentos? La Biblia, desde luego, tiene respuestas a estas preguntas y por tanto vamos a mirar este pasaje que nos describe un momento en la vida de Isaac y su familia en tiempos de hambruna. En tiempos en donde no había nada para comer y el orbe, el entorno en que se movía Isaac, era tiempos de extrema escasez. Y obviamente cuando hay escasez hay violencia, porque la gente por comida mata. Y esa situación de hambruna hizo que Isaac tenga que tomar acciones. Primer versículo de Génesis 26, permítanme leerles. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de su padre Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto. Pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: Isaac, no vayas a Egipto. Y voy a leer hasta el versículo 5. No vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech,
rey de los filisteos. Un poco para hacerles la historia, los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. Y él lo menos que quería hacer es ir a la tierra de los enemigos, a la tierra filistea, a tierra en donde aparentemente no le recibirían bien, porque también Abraham tuvo problemas con los filisteos. Entonces era conocido que Isaac, siendo hijo de Abraham, no iba a ser amistoso con los filisteos. Sin embargo, el Señor le dice algo que rompe los esquemas de Isaac. No te vayas a Egipto, donde parecería que la cosa iba a ser más fácil. No te vayas allá donde tú crees que está la bendición. Y le dice, ándate a Gerar. Voy a terminar de leer. Donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Le dice el Señor, yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo por medio de ellos. Entonces bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió con todo lo que ordené. Hay tanto que masticar en este pasaje. Hay tantos verbos, pero el que más resalta es la obediencia de Abraham, que fue un ejemplo para la obediencia de Isaac. Y le marca a Dios diciéndole lo que tú pensabas hacer, lo que tú quieres hacer, las cosas que tú estás diseñando, tu plan de trabajo, el camino que tú quieres ir. Aparentemente es rectito hasta Egipto, pero yo te pongo una curva casi al inmediato instante que decidió salir al camino. Isaac vio una recta y apenas ve la recta, el Señor le dice no, curva. Y Isaac se queda ahí. ¿Y ahora cómo curvo? Pero si es para allá, Señor. Y el Señor le recuerda y le dice, igual que hice con tu padre, ahora lo voy a hacer contigo. ¿Estabas yendo para allá? No, ándate a Gerar. Porque lo mismo que pasó con tu papá y él obedeció, lo voy a hacer contigo. Y la misma promesa que le hice a tu papá, ahora te la hago a ti. Es una situación similar, pero es una situación que Dios controla. Si le dejamos el control de nuestra vida a Él. Primer punto en estos 5 versículos para ir meditando. Las circunstancias no deben oscurecer la promesa. Las circunstancias de nuestra vida no pueden oscurecer la promesa. Muchas veces las cosas que nos pasan en la vida, las cosas que parece que son buenas para mí, las cosas que parece que son buenas en el camino que yo escojo, me hacen olvidar la promesa. Hay cosas que nos pueden pasar en el camino, invitaciones interesantes que aparecen en el camino que nos parecerían excelentes. Y el Señor nos dice, no es por ahí. Nos invitan a ser parte de un matrimonio que no está en nuestro corazón o que no es parte de los planes de Dios a nuestra vida. A otros les invitan a hacer cosas en un lugar en donde Dios no les ha llamado. No, no es ahí. Porque el Señor hizo una promesa. Y aquí debo invitarles a ustedes, antes de que ustedes tomen una decisión, recuerden que les prometió Dios para cada cosa que ustedes quieren hacer en la vida. A mí el Señor me dijo que debo seguir haciendo esto, aunque no vea nada. Y aunque no haya los miles de personas que el Señor dijo que íbamos a hablar, yo debo seguir predicando y proclamando el mensaje. Mi labor es obedecerle a Él en lo que Él me mandó. Y aquí les pregunto a los presentes y a los ausentes, digo a los que están allá en las redes sociales, porque acá les tenemos como ausentes, les pusimos falta porque no vinieron, y ustedes me dirán, es que pastor, esto pasó, es que pastor, esto otro pasó. Eso es una curva del camino que le impide que usted vaya a donde debe ir. El Señor le dijo, anda a Gerar, anda a la iglesia. Y usted dice, no, es que mejor Egipto, Señor. Bueno, no voy a meterme más en eso. Hermanos ausentes que están allá, por favor, les invitamos a que vengan. Pero a los presentes y a los ausentes les digo esto. Hay promesas de Dios y a los demás también que no pueden llegar acá porque obviamente están muy lejos. A esos no les llamo ausentes. Esos son los privilegiados del Señor, que algún día los tendremos aquí y que hoy se conectan por las redes sociales. Para aclarar,
La promesa de Dios no va a cambiar. Va a ser siempre la misma. ¿Usted la cree? ¿Usted la espera? ¿Usted se mantiene constante esperando la promesa de Dios? ¿O en sus ideas ya está Egipto? Irse a otro lugar, porque le parece que por allá está, por allá es mejor, por allá hay comida. ¿Cómo? Sí, Abraham se fue para allá, o sea, sube ese ejemplo. En cambio a Isaac le dice, ándate donde menos crees que hay bendición. A mí me han propuesto algunas veces, y de hecho muchas veces, que busque trabajo en otro lado. Por el momento no. El Señor no me ha dicho. Me ha dicho, allá, quédate ahí, espera. Y aunque la propuesta está en pie, en distintos tipos de trabajo, de hecho, soy parte de la red, no sé si se dice bien así, LinkedIn de trabajos. Soy parte de esa red y me han llegado propuestas en algunos casos y estoy en algunas búsquedas ahí. Pero yo no sé, ¿será que soy tal vez sordo a ese tipo de cosas? Pero ni siquiera respondo, porque hay una promesa. Y las cosas que pasen en el camino, las circunstancias que se aparezcan aparentemente buenas o malas en el camino, no deben hacernos perder de vista la promesa. Los tiempos de crisis se superan en base a la obediencia a la promesa más que a las realidades. Los tiempos de crisis es necesario verlos desde el punto de vista del Señor y la promesa más que desde los puntos de vista nuestros y lo que podemos hoy necesitar o querer. Segundo punto en base a estos 5 versículos: Dios es fiel y siempre aparece en los tiempos de crisis. Hay una hambruna, falta comida, Isaac tiene necesidad, ya tenía una familia, tenía que responder. Y aparentemente hasta ese momento Isaac solo había escuchado cosas de Dios. En algún momento tal vez recibió algo de Dios, pero hasta ese momento no había mayores informes directos de Dios a su vida. Pero justo cuando viene el tiempo de crisis es cuando Dios habló. La semana pasada, si no mal me equivoco, les preguntaba, ¿cuándo usted se sintió más cerca de Dios? ¿Y cuándo usted accionó más hacia Dios? En los momentos que todo estuvo bien, que todo estuvo bonito, fue grato con Dios y le dijo, Señor, gracias. ¿Y aprendió de Dios? O tal vez, como me ha pasado a mí, he tenido mucho aprendizaje del Señor cuando las cosas no fueron bien. Cuando las cosas, en mi concepto, parecía que estaban mal. Allí es donde aprendí más de Dios. Allí es donde tuve que crecer más. Allí es donde tuve que rendirme en aquello que no me había rendido. Y allí fue donde más le vi presente a Dios. En los momentos de crisis Dios se hace presente. ¿Le ha oído a Dios en estos momentos? ¿Le ha oído a Dios hablándole en estos momentos de violencia? ¿Le ha oído a Dios hablando a su oído, a su mente, a su corazón, diciéndole, tranquilo, no Egipto, hay un Gerar que te espera? Porque Dios es fiel y lo que le prometió lo va a cumplir. Porque siempre Dios aparece en los tiempos de crisis. Levanten la mano. ¿Quién ha visto a Dios en el tiempo de crisis? Levante la mano. ¿Quién le ha obedecido a Dios en los tiempos de crisis? Ya no es tan fácil, ¿no? Pero eso es lo que Dios nos pide. Dios es fiel y le pongo la firma de que cuando hay tiempos de crisis, situaciones violentas como las que vivimos en Ecuador, Dios va a aparecer. Si no ha aparecido ya, al menos a mí ya me ha aparecido muchas veces para decirme muchas cosas. Dios es fiel en tiempos de crisis. Tercera cosa, y ahí está claramente estipulado en la parte final, en el versículo 5,
que es mejor obedecer a Dios que a mis ideas. Dos caminos había en el caso de Isaac: Gerar o Egipto. Egipto parecería el lugar en donde más bien le iba a ir, porque había incluso antecedentes de que a su padre allá le fue bien, porque con los filisteos su padre no se llevó, y parecería que en Egipto le iba a ir bien, porque aparentemente Egipto era un país grande que tenía provisiones y allá podría estar mejor. Mi esposa me corrige y me dice: sí, cierto es que en cierto momento le fue bien en Egipto a Abraham, pero después no era el lugar en donde Dios le quería tampoco a Abraham. Y en donde Dios no quería que esté, es mejor no estar. Es mejor no ir. Cuidado con los egiptos que escogemos. Cuidado con aquello de decir: es que a mí me parece que esto es lo que yo debo hacer. Cuidado. Es mejor obedecer a Dios que a mis ideas, mis conceptos, mis formas de ver las cosas. Dios le dio una promesa y esa promesa debería ser camino para nosotros. Pero si usted tiene ideas que van en contra de esa promesa, o que le alejan un poquito, o que le dicen: no, ve, no estás tan lejos, solo estás a un ladito, puede ser un caminito medio parecido, cuidado con eso, porque nuestras ideas no son mejores que los planes de Dios, que la promesa de Dios. Segunda cosa, permítanme leerles del versículo 6 al 11 la importancia de decidir obedecer a Dios. Porque la obediencia tiene esa connotación. La obediencia se la decide. La obediencia no viene fruto de que Dios actúa. La obediencia no viene fruto de que Dios me pone obediencia. Eso es algo que a veces podemos equivocarnos. Cuando estamos frente a una situación difícil, esperamos que Dios actúe y ahí obedecemos. Y no es así. Cuando estamos frente a una situación difícil, nosotros somos los que decidimos si hacemos caso a lo de Dios o si no hacemos caso. Él nos dice: está puesto sobre tu mesa el bien y el mal. ¿De cuál quieres comer? Tú decides obedecer. La decisión de la obediencia no viene de Dios. Viene el pedido de obediencia de Dios, sí, pero la decisión de obedecer es suya y mía. En eso tenemos que aclarar. La obediencia no viene fruto de tener más o menos a Dios en nuestra vida. Viene fruto de que yo decido, esté en las condiciones en las que esté, buenas o malas, decido obedecer lo que Dios me manda. Versículo 6: fue así como Isaac fue a Gerar por hablar con Abimelech y se quedó a vivir allí. Se fue a Gerar. Miren este versículo tan bonito. No pregunta, no hace nada, solo dice: me voy. Dijo el Señor a Gerar, y a Gerar se fue y se quedó a vivir allí. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa. Aquí vamos a ver una historia muy similar a la de su papá. El mal ejemplo se pega, vea. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaban por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa. Y es que tenía miedo porque pensaba: Rebeca es muy bonita y los hombres de ese lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Este fiero egoísta, esto se utiliza en seminarios de matrimonio. Y digo fiero egoísta del Isaac porque él pensó en él y no en la esposa. No topemos eso, dejo solo un paréntesis. Cuidado con los esposos que piensan primero en ellos para salvaguardar su vida y su integridad, y no en aquello que es la prioridad de su vida: cuidar su esposa y sus hijas o sus hijos. Rebeca es muy hermosa, los hombres de ese lugar son capaces de matarme por quedarse con ella. Estaba cuidando su vida. Un día Abimelech estaba mirando desde la ventana el rey y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca, este fisgón desde ahí arriba, mirándole al Isaac con la Rebeca en amores. Carambas, ¿no? Parece que nadie nos ve, pero en el camino hay muchos ojos. Entonces lo mandó a llamar y Abimelech le reclamó a Isaac: tú no me puedes engañar así.
Esta mujer no es tu hermana. ¿Cómo dijiste que era tu hermana? Mentiroso, fiero. Ya le puse el apodo de fiero Isaac. No es tu hermana, ella es tu esposa. ¿Por qué me mientes? Y mire que fue el rey quien le llamó. Él quería salvarse, entre paréntesis, de una acción que podía ocasionar problemas a su vida. Y esa manera de hacer las cosas en donde nosotros nos metemos con ideas de que esta formita yo me cuido y me protejo, porque cuando le queremos ayudar a Dios para cuidarnos, cometemos graves errores. Pregunta Abimelech, ¿por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres, Isaac entiende, si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con tu esposa, con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Y aquí le reclama de esto a Isaac, pero le dice, por tu culpa nos ibas a hacer culpables a nosotros. Y nosotros ingenuos hubiéramos caído. No, así, es una paráfrasis nada más, ¿no? Isaac se disculpó, pidió perdón, tuvo la humildad de aceptar y decir, me equivoqué. Y dijo así, es que, mire Señor, tuve miedo de que me mataran por quedarse con ella. Enseguida Abimelech le ordenó a todo el pueblo, cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. La obediencia le llevó a Gerar. Isaac le mandó el Señor que vaya a Gerar. En Gerar metió la pata a Isaac por tratar de, entre paréntesis, ayudarle a Dios para proteger su vida, mete la pata. Pero el Señor, cuando Él se arrepiente, cuando Él corrige en ese momento de crisis de su vida, corrige el accionar equivocado, mentiroso y pecaminoso, el Señor le respalda y le dice, no te van a matar, porque pediste perdón, no te van a matar, ahora te van a cuidar. ¿Qué cosas, no? Diría el Kiko, ¿qué cosas, no? Ahora que estuve allá por México, entendí el qué cosas, no. Es entender que hay muchas cosas que Dios puede hacer cuando alguien se arrepiente de su pecado para corregir. Y lo que antes era maldad en las manos de aquel que decidió equivocado, se puede volver una bendición. Para Isaac esto fue una equivocación. Mentir diciendo que la esposa era su hermana para salvarse. Él pide perdón, se disculpa y el Señor corrige. Sí, le llamó la atención, le jalaron las orejas, le corrigieron, pero el Señor le respalda y le da una protección adicional. Ya no solo que le protegió diciéndole andate a Gerar, ahora le protegió con los enemigos diciéndole tus enemigos ahora te van a cuidar. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Es increíble. 3 cosas aquí así mismo. Cuando Dios manda algo, cuando Dios dice algo, no pregunte. Solo obedezca a la promesa. Qué difícil eso. Para los seres humanos, y no sé si los ecuatorianos tengamos esa característica, qué preguntones que somos. Dios nos manda algo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Desde chiquitos, no sé si usted era igual que yo, hay una etapa en que los niños tienen esa pregunta en la punta de la lengua, y es la etapa del aprendizaje. Se les dice, no te sientes ahí, ¿y por qué? No comas esto, ¿y por qué? No metas el dedo ahí, ¿y por qué? Pero eso parece que a muchos se nos pega y se nos queda. Siempre estamos preguntando, ¿y por qué esto? Y el Señor dice esto, ¿y por qué ve? Hay que diezmar, ¿y por qué ve? No adulteres, ¿y por qué ve? Una canita al aire, ¿qué de malo hay? Siempre estamos preguntando, ¿y por qué? Y vendrán a la iglesia, ¿y por qué, pastor, no me puedo quedar solo aquí, vea? Y aquí veo, yo también me uno a la iglesia, estoy unido virtualmente. No le puedo dar un abrazo, por eso venga acá a la iglesia. El abrazo virtual. Ahora mandan los memes ahí con ositos abrazando. No es lo mismo. Cuando Dios le dice algo, mejor no pregunte. Haga lo que Isaac. Dios le dijo, no a Egipto, andate a Gerar. Isaac a Gerar se fue. No estuvo ahí cuestionándole a Dios,
diciéndole, oye, pero no es mejor Egipto, ven que Egipto es un poco más grande, Gerar es ahí, está más abajo en la franja de Gaza, esos son enemigos míos. No le estuvo diciendo, mi camino y mi pensamiento es mejor, ve Señor, mejor cambia la agenda. No estuvo cuestionando la voluntad de Dios. A veces hemos tenido ese problema con personas. Y una de las cosas que nosotros siempre hemos intentado en la parte de la consejería es, esto dice el Señor, tú decides. Y muchas veces nos han dicho hasta la frase aquella que es triste cuando nos dicen, no te metas con mi vida. ¿Y usted por qué tiene que meterse con mi vida? ¿Quién le mandó? Es que esa es nuestra vida, o sea, decirles las cosas para prevenirles que no hagan tonteras. Y uno les dice, les advierte. Y dicen, no, usted está intrometiéndose en mi vida, mejor me voy. Y se van de la iglesia. Porque no quieren ser amonestados, no quieren ser exhortados, quieren hacer su propia naturaleza de pensamientos. En este caso, una de las condiciones para que Dios haga posibles los imposibles es, vea, cuando Dios le manda, obedezca. No pregunte mejor. ¿Pero por qué, pastor, nos está anulando la razón? Sí, ya, usted tendrá más razones buenas que las de Dios. Usted conoce el futuro más que Dios. Usted sabe qué va a pasar en el camino más que Dios. Pero a veces pensamos que Egipto es mejor destino que Gerar. Y no nos gusta obedecer, porque pensamos que Dios se está equivocando. Yo recuerdo aquí, había una sierva de Dios que solía decirle muy atrevidamente, digo yo, pero también sinceramente, Señor, en esto que has hecho, estás equivocado, Señor. Te equivocaste, Señor. Yo me reía, decía, ¿cómo es posible que esta mujer le diga eso al Señor? Y era sincera, sincera en su corazón, genuina, sí. Pero después al final le decía, aunque te equivocaste, Señor, voy a obedecer. Y en medio de su cruce de pensamientos, sentimientos, obedecía. Pero le decía al Señor, te equivocaste. Yo me imagino al Señor igual que yo, diciéndole, ve esta guambra. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Te equivocaste? El Señor no se equivoca jamás. Nunca. El Señor no hierra. El Señor siempre está y es la verdad. No pregunta, solo obedece a la promesa. Segunda cosa en este punto, cuidado con usar mis herramientas, aquellas cosas que son mis capacidades, mis talentos, mis habilidades, mis pensamientos, mis buenas ideas, y no confiar en Dios y sus mandatos. Cuidado con usar mis herramientas pensando que son mejores y no confiar en Él. En este caso, ya obedece Isaac, se va a Gerar. Llega, vive allí. Y el fiero del Isaac pone una herramienta para cuidar su vida. Y la herramienta es, yo me voy a proteger diciendo que ella es mi hermanita. Algunos esposos suelen decir, ella es mi hermanita, pastor. Ya, bueno. Pero resulta que ella era su esposa. Y por tratar de cuidar su vida, usa herramientas erráticas, equivocadas y pecaminosas que no le salieron bien. Haga un análisis aquí a los presentes. ¿En qué está utilizando usted sus herramientas? Cuando Dios le prometió algo, y Dios muchas veces a través incluso de los siervos de Dios le decimos, no por ahí, no por ahí. Y usted, bueno, no voy a decir que es mi esposa, voy a decir que es mi hermana al final, como nos decimos en la iglesia, hermanita, hermanito, hermana. Yo recuerdo había unos discípulos que solían llegar, le presento mi hermana. Le digo, no es tu esposa, sí, pero es hermana en Cristo. Ya. Sí somos hermanos en Cristo. Pero diga la verdad y no utilice herramientas para protegerse, para hacer que las cosas sucedan cuando Dios le dijo que hay otra manera de hacerlas. Confíe en Dios.
para que los imposibles se vuelvan posibles. Y en estos tiempos en donde las cosas, en lugar de mostrarse bonitas y buenas, se muestran difíciles, más bien confíe en Dios. Muchos tenemos muchas ideas, muchos pensamientos, pero qué difícil es rendir y humildemente decir: Señor, yo voy a confiar en ti y no en lo que yo creo, no en lo que a mí me parece. Cuidado con usar mis herramientas y no confiar en Dios. Tercera cosita, mi mal testimonio provoca que otros pequen. Increíble. Isaac presentó un mal testimonio. Y eso fue lo que le encararon los de allí. Abimelech diciéndole: por tu mal testimonio pecamos nosotros. Cuán importante es para el cristiano este punto de la obediencia a Dios, porque cuando usted y yo no obedecemos, somos un mal testimonio y otros pecan por mi culpa. Claro que también por culpa de ellos, porque ellos tampoco escogieron bien, pero siguen mi mal ejemplo. Recuerde que usted es hijo de Dios y los ojos del mundo están sobre usted, y la forma en cómo usted actúe va a ser de testimonio o mal testimonio para los demás. Si algo el Señor nos advierte es que nosotros cuidemos nuestro testimonio, porque si tenemos como cristianos, como hijos de Dios, si tenemos o presentamos o vivimos en un mal testimonio, no solamente que nosotros nos afectamos, sino que los que están a nuestro alrededor, y es más doloroso para el Señor, los que están recién llegando, se afectan por nuestro mal testimonio. Eso fue lo que le reclamaron a Isaac. Por tu culpa, por tu causa, por lo que tú hiciste, nosotros vamos a pecar. Isaac inmediatamente dijo: perdónenme, me equivoqué. El rey tenía la potestad de decirle: tú me engañaste a mí. ¿Y sabe lo que significaba en Filistea engañarle al rey? Dicen en Colombia, tuki tuki lulú. Acabó con él. Engañarle al rey era pena de muerte. Si a alguien no podían engañarle, era al rey. Y este, fiero del Isaac, le engaña al rey. Estaba a riesgo de muerte. Lo único que se le ocurre a Isaac es decir: perdóneme. Y a veces parece que es poco, pero reconocer, ser humilde y agachar la cabeza y decir: me equivoqué, y accionar y decir: perdóneme, es lo que Dios necesita para cambiar una sentencia de muerte a una de vida y cuidado. Tercer punto, para ir terminando: la obediencia al Señor siempre trae bendición, y eso ya es algo que lo hemos predicado 10,000 veces. La obediencia al Señor trae bendición. Obedezca al Señor y usted va a recibir bendición. Pero quiero remarcar estos últimos 2 versículos para poder mostrar esto, que ya es conocido por todos. El versículo 12 dice: ese mismo año, en el mismo tiempo, es decir, ya estaba casi un año, Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Vea, va a Gerar, no se queda ahí de vago, ¿no? Va a Gerar y siembra en donde había más bien situaciones de hambruna, y la hambruna se produce fruto de que no había condiciones para sembrar. Y él hace algo contrario a lo que, entre paréntesis, la mayoría estaba haciendo. Confía en Dios. El Señor le dice: siembra. Y siembra en un lugar que no era su tierra, en un lugar en donde no le pertenecía, pero por el Señor le dice: ese es el lugar que te doy en este instante, y haz bien en ese lugar. Siembra, aunque las condiciones no eran lo mejor, siembra y cosecha 100 veces más. ¿Dónde está sembrando usted? Nosotros estamos sembrando en esta iglesia, y estamos que siembra y siembra y siembra. Hay algunos que vienen acá, nos dejan verles en el calor del ambiente de la celebración dominical. Hay otros que solo les vemos, o nos ven, porque yo no les veo, nos ven por la pantalla y les saludamos, pero vengan, estamos sembrando. ¿En qué tierra está sembrando usted? Probablemente usted dice: yo en mi trabajo no voy a
voy a hacer lo que es mínimamente. Es más, ni siquiera voy a hacer lo que debería hacer, sino es que me pagan tan poco. Y no sembramos. Sembrar significa desprenderse de algo que es suyo, con el objeto de algún día cosechar, pero tiene que desprenderse de algo que es suyo, de algo que usted incluso podría utilizarle para otra cosa. Hay algunos que siembran sabiendo que esto les sirve para comer. Cuando se siembra trigo, uno podría moler el trigo y comerse un pancito, pero uno evita comer ese pancito para tener algo más después. Eso es sembrar. Desprenderse de algo que hoy le puede servir para que después tenga incluso más. Dejar de ser egoísta es sembrar. ¿Qué está sembrando usted? ¿Y en qué tierra está sembrando? Dios le manda a sembrar y el Señor, por su obediencia, aunque las condiciones no eran las mejores, le bendice 100 veces más. 3 cosas aquí también. Isaac obedece, aunque Filistea no era el mejor lugar. Rompe sus esquemas, no se queda con sus pensamientos. E Isaac dice, aunque no es lo que yo quiero, aunque en mi cabeza no cabe que yo deba ir a Gerar, aunque ahí están incluso mis enemigos y esa tierra no es la que me va a recibir, me voy allá. Siembra en un lugar que no era su tierra, es el segundo punto. Siembra en un lugar que no era su tierra. No se portó egoísta. No dijo, voy a sembrar solo en mi tierra, en mis cosas, en mi empresa, en mi casa. No. Sembró en otro lugar que no era el suyo. Y al sembrar en otro lugar que no era el suyo, cosechó. Decir, transmitir, compartir el mensaje del Evangelio es sembrar no en tierra propia. Porque cuando usted emite el mensaje, usted no está sembrándose a sí mismo, aunque también pasa eso, porque uno aprende. Es dar a otro para que en ese lugar fructifique. Cuando usted comparte de Cristo a los que están allá, es sembrar, es dar a otro. No tenga miedo de compartir, es sembrar en otros la palabra del Señor. Porque aunque no es su tierra, el Señor le hará prosperar, como dice acá, 100 por 1. Tercero, cuando uno siembra así, la cosecha fue grande, pero no solo cosechó. Si usted lee bien el pasaje, ahí el Señor le dice 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra y le bendijo. En algunas versiones dice así, y le bendijo. Es decir, que no solamente cosecha, sino que Dios le dice, hiciste lo correcto, tienes mi bendición sobre la cosecha. ¡Qué increíble! No solamente es voy a recibir, sino que esa cosecha es una cosecha con bendición, es decir, que Dios va a proteger esa cosecha. Sembrar es una cosa, cosechar es otra. Pero sembrar y cosechar y luego tener bendición sobre eso es mucho más fuerte e importante. Conclusión, mis hermanos, versículo 13. Miren lo que dice ese versículo. Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. En tierra ajena, en lugar de enemigos, en donde no era su esquema de bendición, se vuelve rico y poderoso. ¡Qué increíble! Cuando obedezco, como Isaac, sin preguntar, sin quejarse, solamente camino en la obediencia a pesar de que las circunstancias no sean las mejores o las que yo veo, las que yo creo que son las mejores. Y a pesar de que no haya las condiciones adecuadas, siembro. La cosecha no solamente viene con bendición, sino que hay una cosecha grande con bendición y no es algo que es momentáneo. Miren lo que dice ahí, se enriqueció y fue muy poderoso. Esta es la historia cortita de Isaac, pero
A pesar de estas circunstancias, en tiempos de hambre, la obediencia a Dios hace que la prosperidad llegue a los que deciden seguir los mandatos que el Señor ha ordenado. La conclusión es esta: usted obedece, Dios bendice. Usted obedece a pesar de las condiciones equivocadas que en su mente parece que son, o que son erradas, o Dios le dice que vaya a un lugar que usted cree que no es, o Dios le dice no en ese camino y usted obedece. Espere bendición. Aunque la tierra en donde Dios le mande parezca de enemigos, aunque la tierra a donde Dios le mande parezca que no va a ser buena para producir, aunque las condiciones son equivocadas, no son buenas, son malas. Les recuerdo que aquí en Gerar, y luego lo vamos a ver, si Dios nos permite, la siguiente semana, aquí en Gerar no había agua, porque los pozos que abrió su padre Abraham habían sido cegados y cerrados. No había agua para sembrar. Y a pesar de todas estas circunstancias, Isaac siembra como el Señor le dijo, y Dios le multiplica y le da bendición. Corrige sus errores y Dios le bendice. En tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, cuando las cosas son apremiantes, cuando las cosas son difíciles, oiga a Dios, obedezca, aunque no sea lo que a usted le parece bueno. Mire la promesa, siga la promesa y el Señor bendecirá su vida. Esta historia continúa, dicen en la televisión. Isaac va a vivir un momento de gran prosperidad. Dice aquí que está viviendo un momento de gran prosperidad. Se enriqueció, se hizo poderoso, pero ya aparecen por ahí en las nubes del camino y en el camino mismo otra curva. Recuerden que Abimelech estaba echando lentes de todo momento. Y en este instante, cuando Isaac se hace poderoso, se enriquece, tiene cosas, el rey Abimelech otra vez estaba así, mirándole a Isaac, que se enriqueció. ¿Quieres saber más de esta historia? ¿Quieres saber qué hace el rey Abimelech en contra de Isaac? ¿Quieres saber si Isaac sigue siendo poderoso? Véanos la próxima semana, los que están del extranjero y los que tienen que estar aquí. Obedezcan, vengan. Y mire que les estoy diciendo directo, aunque no les guste. Salga de su comodidad, salga de su desconfianza del Señor, salga del Egipto, porque antes era así. Es que un ratito voy y veo las prédicas de los pastores y eso me alimenta. Sí, pero no es su casa, no es su iglesia. Venga a la iglesia, venga a la casa del Señor que Dios le dio al redil, comparta con los hermanos, obedezca y escuche la siguiente historia de esto. Y le voy a dejar en el tapete un caramelito para que usted deguste así qué es lo que viene. Pozos cerrados que generan bendición. Pozos sin agua que pueden dar gran abundancia de agua. ¿Qué hacer cuando los pozos se cierran? La próxima semana nos vemos. Vamos a orar. Mi Señor, no es fácil simplemente obedecer. Parecería que es tan solo una palabra sencilla que al decirla es inmediatamente fácil de tomarla y accionar en pos de eso. Sin embargo, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestro ambiente y alrededor, hay muchas cosas que combaten con ella, que guerrean y luchan con ella. Cuando yo decido obedecer, hay muchos que no quieren que yo obedezca. Cuando yo decido obedecer, hay muchas situaciones en el ambiente que me llevarían a desobedecer.
tengo pensamientos que me dicen, no, está equivocado, eso no es de Dios, no está bien. No creo que Dios sea el que te esté mandando a un lugar en donde más bien vas a encontrar enemigos, pozos secos, donde no hay cómo cultivar o sembrar, donde te van a matar. Y el Señor le dice, anda ya, anda Gerar. ¿Cuánto necesitamos aprender la sencillez de la obediencia sin tanta preguntadera, sin tanto cuestionamiento a Dios? Gracias, Señor, porque cuando tú nos prometes algo, no solamente que lo vas a cumplir, sino que en el medio del camino, cuando las situaciones se vuelven difíciles, cuando parecería que ya no tenemos herramientas para seguir hacia la promesa, tú te apareces, tú te haces visible y nos dices, esperen un poquito y camina por donde yo te mando, no por donde tú crees. Y cuando obedezco, podemos ver la bendición de Dios haciendo que se cumpla en nuestra vida lo que muchas veces hemos anhelado y no hemos podido alcanzar con nuestras propias herramientas. Te bendigo, Señor, porque sé que tú estás preparando todo lo que sea necesario para que se cumpla la promesa, y en mi caso, lo único que necesitas es que te obedezca, y quiero hacerlo. Ayúdame, eso sí, Señor, a que mi mente no juegue con mis decisiones, a que mis ideas y sentimientos no hagan que tuerza el camino, o que cuando hay una curva en el camino, en lugar de escoger seguir, me haga a un lado porque no me gusta esa curva. Quiero seguirte, Señor, sirviendo como hasta ahora lo hemos hecho, preparándonos para ti, para transmitir lo que tú quieres, a pesar de que las ovejas, Señor, no siempre estén en la medida de lo que queremos. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y a esperar que la promesa se cumpla. Te bendigo, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.